Miguel Mesmacher Linartas obtuvo su título como licenciado en Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México y de doctor en Economía por la Universidad de Harvard. Ha combinado la práctica gubernamental con investigación académica. Ha dado clases en el ITAM, publicando diversos documentos de investigación, trabajando en el Banco de México y en el Fondo Monetario Internacional. Fue economista en jefe, titular de la Unidad de Planeación Hacendaria en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y subsecretario de Ingresos, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, y desde 2019 se ha desempeñado como profesor en el ITAM. Miguel es donante del Fondo Javier Beristain desde el año 2011. Te cedo la palabra, Miguel. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Pues muy buenos días a todos. Es para mí un gusto estar presidiendo esta mesa. Pues que, digamos, sí hablamos de pronósticos, pero sobre todo lo que más nos interesa es escuchar las reflexiones de los tres panelistas sobre la actividad económica en México. Como todos los años, pues tenemos un panel de primera. A mi derecha está la doctora Alejandrina Salcedo, que como ustedes saben es la directora general de investigación económica en el Banco de México. En buena medida es la responsable de orientar a la Junta de Gobierno hacia dónde pues un poco debe de ir la política monetaria con una visión técnica. Y por otro lado, pues tenemos a dos colegas también con una larga trayectoria, pues tanto en la Secretaría de Hacienda como en el Banco de México, Ernesto Revilla, Carlos Capistrán, son economistas en jefe de Citi y de Bank of America Merrill Lynch. La verdad es que nos da un enorme gusto que estén con nosotros el día de hoy. Para empezar, simplemente un comentario, también el disclaimer usual que hacemos en estos casos, sobre todo para nuestros amigos de la prensa. Los comentarios de todos los panelistas reflejan sus opiniones personales y no las opiniones de sus instituciones, ¿no? Entonces, simplemente para dejar el caveat por un lado. A manera de introducción, digamos, ya lo mencionaba el rector Arturo Fernández en sus palabras iniciales, algo lo mencionó también Ilan. Pues 2023 fue un año raro que nos sorprendió a todos, yo creo, para bien. En el sentido de que pues arrancábamos el año con niveles elevados de inflación, bancos centrales que habían apretado de manera muy importante sus tasas de interés y donde había mucho nerviosismo acerca de qué tan rápido es que la inflación iba a converger hacia niveles más bajos y también la duda de qué tanto ese apretamiento de política monetaria podía terminar llevando a una recesión profunda o inclusive a problemas financieros pues en algunos países o en algunos intermediarios. ¿Se acuerdan? Incluso hubieron estos pequeños sustos de algunos bancos que fallaron en Estados Unidos, Silicon Valley Bank, etcétera, a inicios del año. Entonces, digamos, sí habían ciertas expectativas de nerviosismo, sobre todo a principio del año. Y como ya enfatizaba tanto el rector como Ilan en su presentación, en general tuvimos sorpresas positivas, ¿no? Una convergencia muy importante de la inflación a la baja a lo largo del año y una actividad económica que no cayó en recesión, si bien sí en algunos casos hubo algo de reducción en las tasas de crecimiento. De todas maneras, las tasas de crecimiento de los países se mantuvieron relativamente altas, comparadas en particular con sus promedios históricos. Entonces, en ese sentido, sí se fue generando la expectativa y la esperanza de que a lo mejor podíamos tener un aterrizaje suave, ¿no? Sin embargo, yo empezaría mencionando que, bueno, claramente para 2024 hay algo de incertidumbre, ya lo veían un poquito en los datos de Ilan. La inflación, si bien ha venido bajando, en parte debido a que se revirtieron algunos de los choques de oferta que habíamos visto, pues todavía no está necesariamente en los niveles de objetivos de inflación y en algunos casos, como el de Estados Unidos o el de México, parecería que está costando un poquito más ese último bajón. Y todavía está la duda de qué puede estar pasando con la actividad económica en un contexto donde las tasas de interés todavía se mantienen altas. Entonces, para empezar, lo que voy a hacer es seguir un formato parecido al de años anteriores. Va a ser una misma pregunta para los tres panelistas y les voy a ir dando en orden, pero para cada pregunta vamos a cambiar el orden para que no siempre empiece la misma persona. Para empezar entonces, les voy a pedir si nos pueden compartir su pronóstico de crecimiento, empezando por la actividad económica de corto plazo,
Les voy a pedir si nos pueden compartir su pronóstico de crecimiento para este año 2024 y después comentarnos qué es lo que esperan para la economía mexicana ya de manera más cualitativa durante este año. Es decir, un poco cuáles esperan que sean los motores de crecimiento, qué esperan un poco para la economía de Estados Unidos y qué riesgos le ven a ese escenario de crecimiento, ¿no? ¿Qué tanto ven que puedan haber temas de riesgo internacional o temas también de riesgo doméstico? El orden para esta primera pregunta le voy a pedir primero a Ernesto, después a Alejandrina y finalmente Carlos. Así que adelante, Ernesto. Pues muchas gracias, Miguel. Antes que nada, feliz año. Todavía es legal el 12 de enero desear feliz año para todos. Como siempre, gracias al ITAM por la invitación. Siempre es un placer, un honor estar aquí. Arturo, Alejandro, Humberto, Miguel, y un honor estar con Carlos y Alejandrina. Tenemos para la economía de México 2.2% de crecimiento este año. Para ponerlo en contexto, el año pasado crecimos 3.5%. 2.2 es un poquito más bajo que el consenso que tienen los analistas, que es de 2.4, pero es cercano al crecimiento promedio que México ha tenido en los últimos 30 años. Como yo soy el primero, a lo mejor vale la pena que ponga un poquito los supuestos del contexto global y simplemente decir lo que ya se ha dicho en el discurso del rector, lo que dijo Ilan Goldfan, que estamos viviendo un ciclo profundamente raro en la economía global. Si ustedes se fijan en algunos hechos, tenemos un apretamiento monetario significativo en países avanzados y en países emergentes. Aún así no hemos tenido aterrizaje y eso es único en la economía de Estados Unidos. Nunca antes, cuando la economía de Estados Unidos tuvo una inflación de más de 4% o un desempleo de menos de 4%, como es el caso ahora, se ha salvado de una recesión y hasta el momento parece que lo está haciendo. Parece que no hay curva de Phillips, ¿no? La inflación ha subido enormemente, ha bajado enormemente y el desempleo en Estados Unidos prácticamente no se ha movido, no ha habido un ajuste significativo por el lado del mercado laboral. Las condiciones financieras muy apretadas en Estados Unidos nos dieron una bolsa de valores extraordinaria en 2023, un crecimiento del 24%. Y pasando a América Latina, como dijo Ilan, si ustedes ven América Latina, usualmente crece bien cuando Estados Unidos tiene condiciones financieras muy holgadas, tasas de interés bajas, y cuando China está creciendo mucho. ¿Y qué tuvimos el año pasado? Justamente lo contrario. Una tasa de interés relativamente elevada en Estados Unidos, mucho apretamiento monetario y China desacelerándose significativamente de cuando estaba creciendo 10% en promedio durante 20 años, ahora la vemos creciendo menos de 5% hacia adelante. Y sin embargo, a América Latina le fue extraordinariamente bien, México en particular, Brasil también, pero México el año pasado que estábamos aquí sentados esperábamos un crecimiento nosotros al menos de 1.2%, acabamos, como ya dije, en 1.3.5%. Entonces, no voy a hablar tanto de los sesgos hacia arriba o hacia abajo de la economía mexicana, que me imagino Alejandrina y Carlos platicarán, pero ese 2.2% que tenemos nosotros en Citi, me imaginaría que podría tener un sesgo al alza, quizás yo estaría un poquito sesgado hacia allá, simplemente por la continuación del momentum que hemos visto en la economía mexicana en 2023, que nos ha sorprendido enormemente, sobre todo la demanda agregada, el consumo y la inversión. Y termino diciendo que me parece que 2024 es un año que la economía mexicana tiene algo muy distinto a los primeros 4 años del gobierno, de los primeros 4 años de gobierno de esta administración. Dos cosas en particular. Una es que en los primeros 4 años del gobierno hubo austeridad fiscal, quizás en exceso, pero también hubo un faltante de inversión gigantesco. No hubo inversión pública y no hubo inversión privada. Inversión pública por la austeridad, inversión privada por el choque de confianza. Y para ahora ya tenemos una expansión fiscal enorme para el 2024 que podemos platicar con más detalle más adelante. Y la inversión finalmente se está moviendo, la inversión pública para terminar los proyectos de inversión, la inversión privada porque por cualquier razón el sentimiento de la inversión ya es mejor, ya sea por el nearshoring, ya sea porque se acaba la administración o cualquier otra cosa. Entonces 2024 parece distinto, hay motores que se están moviendo más que antes, sobre todo la demanda agregada, y yo quizás pondría el sesgo un poquito al alza. Gracias.
Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí en mi alma mater y, por supuesto, más aún si vamos a discutir sobre las perspectivas económicas de nuestro país. Bueno, para esta pregunta del crecimiento económico, de acuerdo al informe trimestral del Banco de México, la actividad económica en nuestro país en el 2024 podría crecer entre 2.3 y 3.7%. El pronóstico puntual que tenemos es de 3%, y este 3% además se daría después de una expansión de 3.3% que nosotros tenemos estimada para 2023 en su conjunto. Con esto tendríamos 2 años consecutivos de crecimiento para México que estarían robustos, que estarían por arriba del promedio histórico de crecimiento para nuestro país. Y para mí hay que ponerlos en la perspectiva de todavía la recuperación después del choque de la pandemia. Para mí esa sería la reacción a decir, pues son periodos raros, por supuesto, porque tuvimos una pandemia. 2020 parece muy lejos, pero los choques que tuvimos fueron realmente tan profundos que pues todavía tenemos que poner el entendimiento de lo que está pasando en nuestra economía en ese contexto de ese evento tan profundo y tan disruptivo. Entonces, pues en esta recuperación todavía después de la pandemia hemos tenido, digamos, por el lado de la demanda agregada para describir qué sucedió, pues recordemos que inicialmente Estados Unidos dio unos estímulos, sobre todo fiscales, muy fuertes que generaron una demanda muy importante por parte de Estados Unidos y que tuvo implicaciones sobre nuestras exportaciones. Entonces tuvimos una recuperación de la demanda externa muy rápido al principio, pero se ha venido moderando. Y sin embargo, en 2023 fue más resiliente de lo que se esperaba, pues como ya vimos también en la presentación anterior, y sí pensamos que para 2024 este elemento de la demanda externa podría continuar desacelerándose en congruencia con esta mitigación gradual del crecimiento de Estados Unidos. Y luego en la parte de la demanda interna, si vemos la parte privada, pues podríamos hablar de cómo durante 2023, pues efectivamente, como se mencionaba, el consumo estuvo dinámico y sobre todo la inversión privada tuvo un dinamismo muy importante durante 2023. Yo lo interpretaría como que vimos durante la pandemia mucha incertidumbre que hacía muy difícil a las empresas tomar sus decisiones de inversión. Realmente sí me puedo imaginar lo complicado que era en esas circunstancias, y conforme esta incertidumbre se ha venido mitigando, pues hemos visto esta reactivación muy clara de la inversión privada y pensamos que este crecimiento de estos componentes de la demanda interna privada continuarían hacia el 2024. Y luego tenemos efectivamente la parte pública, que también ha tenido este cambio, en donde hemos visto un incremento importante de la inversión pública relacionada con estos proyectos de infraestructura, que también pensamos que van a seguir contribuyendo al crecimiento durante el 2024 en estos 4 elementos, 3 elementos de la demanda externa, la demanda interna privada, la demanda interna pública. Y además, pues precisamente para 2024 tenemos esta postura fiscal que nos va a pues, mantener este crecimiento, este gasto interno más dinámico. También vemos que siendo un año electoral y como es usual en los años electorales, el crecimiento podría estar más sesgado hacia la primera mitad del año que relativo a la segunda mitad del año. Y luego, efectivamente, respecto del balance de riesgos para este pronóstico, nosotros lo estamos viendo como equilibrado, porque pensamos que hay todavía factores de riesgos para este pronóstico de crecimiento, sobre todo provenientes de lo que pueda pasar con la economía estadounidense. Podríamos tener una desaceleración más pronunciada de la que tenemos prevista. Y en cambio podríamos ver como riesgo al alza que tuviéramos, que fuera más evidente esta contribución de la relocalización al crecimiento económico de nuestro país. De ahí que pensemos que está equilibrado. Perfecto, muchas gracias. Un placer compartir el panel con ustedes. Un placer estar aquí en el ITAM. Gracias por la invitación. Siempre es un honor estar de vuelta en casa. Feliz año igualmente. Todavía es legal, como bien dice. Ahora, yo quiero concentrar mis comentarios en 2 cosas. Lo primero es, bueno, ¿qué esperamos? 2%. Entonces estamos un poquito por abajo, ¿no? de los 2.
pero al final sabemos que en realidad estadísticamente probablemente no hace mucha diferencia, pero es 2%. Pero me quiero concentrar en dos cosas. Lo primero es en Estados Unidos y lo segundo es en la parte fiscal de México y en esta diferencia de la primera mitad del año y la segunda mitad del año. Para Estados Unidos tenemos un crecimiento de 1.7 este año, lo acabamos de subir, traíamos 1.2. Y eso es en parte porque si bien se está desacelerando la economía, sigue sorprendiendo al alza, o sea, se desacelera una tasa más rápido de lo que esperábamos. Y yo creo que algo que es muy importante, porque varios lo han tocado, es que el año pasado todo el mundo esperábamos una desaceleración fuerte en Estados Unidos, quizá una recesión, y no se dio. Entonces creo que vale la pena decir por qué pudo haber sido ese el caso, para tratar de aprender un poco más qué nos espera hacia adelante. Y yo creo que ahí hay tres factores. El primero es, si bien es cierto que todos nos concentramos en que la tasa de interés de la Fed subió mucho, y si bien es cierto que usualmente eso sigue una recesión después de un apretamiento monetario tan grande, algo que pasó en Estados Unidos es que la mayoría de los hogares que tienen hipotecas, que es uno de los mecanismos fundamentales de transmisión de política monetaria, en la pandemia con tasas muy bajas pusieron sus hipotecas a abajo de 3% a 30 años. Entonces, aunque la tasa de hipoteca se haya ido a cerca del 8% en algún momento, no afectó a muchos de los hogares y entonces esto hizo que la política monetaria fuera menos poderosa. También muchas empresas pudieron tener tasas de interés fijas por un tiempo prolongado, ¿no? Mucho más abajo las que estaban subiendo. Entonces, una política monetaria menos poderosa. Después, Alejandrina mencionó un poco esto, un estímulo fiscal gigantesco. Pensamos que ya se había acabado el estímulo fiscal en Estados Unidos con la pandemia. Para el año pasado se esperaba un déficit en Estados Unidos de 3,5% y el déficit acabó siendo como de 7%. Para ponerlo en pesos y centavos, son como 2 trillones de dólares. Y la diferencia en lo que se esperaba básicamente es una economía mexicana. Entonces, pues digo, es muy difícil que la economía se fuera a recesión cuando hubo ese impulso fiscal. Y finalmente, esto que nosotros en México estamos tan emocionados y que le decimos nearshoring, en realidad, que es reshoring para Estados Unidos, está siendo un éxito impresionante, porque con toda la política industrial que hay en Estados Unidos y todos los subsidios que hay para todo esto, está habiendo un aumento en la inversión muy grande, y eso está haciendo que Estados Unidos también siga creciendo. Entonces, por eso Estados Unidos acabó creciendo pues hacia arriba del 2,5% probablemente el año pasado, con el tercer trimestre creciendo 5%. Entonces, eso nosotros hacia adelante creemos que no va a haber impulso fiscal nuevo, va a seguir algo de la inversión, pero creemos que la política monetaria va a tener un poquito más de dientes, va a morder un poco más este año, y por eso la economía se va a desacelerar un poco y ahí el soft landing. Esa desaceleración es parte de lo que va a hacer que México se desacelere, y por eso del 3,4 traigo yo, creemos que pueda bajar a 2%. Y la otra cosa, muy rápido, es la parte fiscal. Como dice también Alejandrina, hay una parte en donde siempre en años electorales hay más gasto de gobierno al principio del año y menos después, la famosa cruda electoral. Pero esta vez creo que este año vamos a tener una cruda electoral en esteroides, porque no solo es un poquito de más gasto fiscal antes de la elección, ahora la administración está haciendo trenes y obras muy grandes que generan mucho crecimiento desde varios meses antes. Y por eso, como también mencionaron en el panel, la inversión pública viene creciendo, algunos rubros al 90% en términos reales. Así es que eso está impulsando el crecimiento, pero eso se acaba con la elección. Así es que después de la elección podemos tener ahí una caída fiscal muy importante que se puede prolongar hacia 2025, que puede hacer que el país crezca mucho en la primera mitad del año y después crezca bastante poco en la segunda mitad del año. Y en parte por eso tenemos un crecimiento un poco menor que los demás. Pues muchas gracias a los tres por su intervención inicial. Voy a pasar ahora a hablar un poco de inflación y de política monetaria. Entonces, un poco los tres ya platicaban de lo que esperan para actividad económica. Lo primero que voy a hacer entonces es pedirles que nos den su pronóstico de inflación al cierre para México para este 2024, pero de manera más importante un poco qué esperan que suceda con la inflación y con política monetaria. Y un poquito de nuevo para plantear cierto contexto. Digamos, ya veíamos cómo es que la inflación, pues después de un incremento dio una disminución bastante fuerte. Mi lectura, y algo pues un poco lo mencionaba Ilan, Ernesto, Alejandrina, digamos un poco todos en el panel, o sea, a lo mejor una parte de esta disminución tan fuerte se debe a una serie de choques de oferta.
cuyos efectos se disiparon. También una reacción muy oportuna de los bancos centrales, especialmente en América Latina, para intentar evitar que se desanclaran expectativas de inflación. Pero por otro lado, sí tenemos el tema, como mencionaba Alejandrina, de un estímulo fiscal gigantesco en Estados Unidos. Ya mencionaba Ernesto una tasa de desempleo bajísima, la duda de si hay curva de Phillips o no. Pues la curva de Phillips como que creemos que está, si sobre todo son choques de demanda, no si hay una mezcla de choques de oferta y demanda. Mi inquietud es un poco, bueno, los choques de oferta, esos se murieron y entonces la inflación está bajando, pero a lo mejor todavía seguimos teniendo presiones de demanda con unas tasas de desempleo muy altas, unos incrementos salariales relativamente grandes, y donde estamos viendo un poco en los últimos meses que después de esa disminución fuerte en la inflación, pues la inflación en Estados Unidos y en México, sobre todo un poco lo que es la parte del core inflation, pues está manteniendo, o digamos, la tasa de desinflación, la inflación está bajando más lentamente de lo que se observaba antes. Entonces, la duda es si es que, pues sí, seguimos teniendo un tema, a lo mejor de una demanda relativamente fuerte, a lo mejor una brecha de producto positiva, que va a ser difícil, pues un poco este último jalón hasta llegar a los objetivos de inflación, ¿no? Y eso que podría un poco implicar para los bancos centrales. En este caso le voy a pedir que comience Alejandrina, después Carlos y finalmente con Ernesto. Gracias. Sí, gracias. Nosotros tenemos un pronóstico de 3.5 para el cuarto trimestre de 2024, para la inflación, de acuerdo a nuestro último pronóstico del Banco de México. Otra vez, también para entender qué estamos viendo de la inflación, no hay que perder de vista cómo la pandemia y luego la guerra en Ucrania ocasionaron choques profundos, generalizados, duraderos, que realmente generaron un panorama muy, muy complicado para la inflación. Ahora, sí recordemos dónde tuvimos la inflación, en 8.7% en agosto del 2022, y cómo ahora en la última lectura correspondiente a diciembre del 2023 la inflación está en 4.66. Entonces, creo que las cifras hablan por sí solas de cómo hemos avanzado claramente en este proceso desinflacionario, y al mismo tiempo también nos hablan de que todavía tenemos un camino importante por recorrer, estando la inflación todavía en niveles altos y todavía en niveles por arriba de la meta que tiene el Banco Central. Ahora, yo no hablaría de una fase rápida, una fase lenta, por simplificar un poco, entiendo a dónde vas, ¿no? Pero por simplificar un poco y para transmitir más bien el mensaje de, yo creo que pasamos de una fase de desinflación complicada a una fase de desinflación que trae otros retos. Para decir, pues todavía el panorama sigue siendo muy complicado, pero al mismo tiempo pues también entender cómo las acciones del Banco Central han permitido llegar a este proceso de desinflación. Recordemos que el Banco de México incrementó la tasa en 15 ocasiones consecutivas, 725 puntos base para llevar la tasa a 11.25 en marzo pasado y que pues se ha mantenido en ese nivel desde entonces. Y en todo momento, pues con esto en preocupación de mantener las expectativas de inflación bien ancladas y que eso permitiera que ahora estemos en esta fase de desinflación. Entonces, diría, son las acciones del Banco de México en conjunto con efectivamente cómo se han deshecho estos choques que tuvimos luego de la pandemia y de la guerra, que han permitido que estemos ahora en estos niveles claramente más bajos que el año pasado, aunque pues retadores todavía. Ahora, sí tenemos muy presente cómo esta disminución de la inflación general se puede atribuir a las reducciones tan marcadas que vimos en la inflación no subyacente y a cómo también la inflación de mercancías disminuyó claramente, por razones como el que se deshagan los choques, como tuvimos esta apreciación de la moneda nacional, pues cómo se fueron deshaciendo pues todos estos efectos. Pero tenemos todavía la preocupación de que la inflación de servicios todavía no muestra un punto claro de inflexión. Y entonces creo que es relevante la reflexión de por qué se están comportando distintos los servicios de las mercancías, porque nos ayuda a entender esta persistencia o esta disminución más lenta que pudiéramos ver de la inflación subyacente. Y en mi opinión, como que hay que recordar cómo la pandemia, la guerra en Ucrania generó presiones de costos generalizadas otra vez. Tanto los bienes como los servicios se vieron afectados, pero recordemos cómo teníamos esta demanda tan fuerte por bienes
que en mi opinión permitió este traspaso de estos costos muy rápido luego del inicio de la pandemia. Y eso no pudo ocurrir para los servicios porque simplemente no había la demanda para poder traspasar estos costos. Pero más recientemente, pues hemos visto cómo esa demanda se ha recuperado más claramente, este entusiasmo por tener viajes, por regresar a las actividades presenciales, con la familia, con los amigos y demás. Pues ahora sí hemos visto cómo los servicios han venido traspasando estos costos tan importantes, pero este traspaso se ha dado con rezago relativo a lo que habíamos visto con los bienes, generando que los choques pues, se hayan prolongado o sus efectos hayan tenido pues, un episodio mucho más duradero y que también eso nos esté pues, implicando esta persistencia que estamos viendo sobre la inflación subyacente. Ahora, pues decía, el panorama implica retos todavía hacia adelante. El balance de riesgos que tenemos para la trayectoria prevista para la inflación está sesgado al alza. Todavía tenemos esta preocupación de la persistencia de la inflación, sobre todo, pues dados los niveles elevados que alcanzó ante los choques pues tan profundos. Todavía, pues, un poco el reto de los otros choques de costos que pudiéramos tener, y todo pues en un contexto de una actividad económica que se ha visto resiliente. Bueno, nuestro pronóstico para la inflación para el cierre del año es 4.7, bastante más alto de las perspectivas de Banco de México. Algo muy curioso es que, como dice Alejandrina, ¿no? En diciembre acabó también en 4.7. Entonces, un buen amigo mío de Banco de México hace poco me preguntaba, bueno, ¿y por qué traes la misma inflación? Que no va a pasar nada, ¿ok? Bueno, tenemos una composición muy diferente de esa inflación. La verdad es que algo que ayudó mucho a la disminución en la inflación es el componente que en México le decimos el no subyacente, ¿no? La parte más volátil, la parte de frutas y verduras, la parte de energía, pero esa ayuda ya se acabó, ya estaba ayudando muchísimo y entonces ahora eso está regresando. Estadísticamente uno lo puede ver simplemente como una reversión a la media, que era de esperarse. Obviamente hay factores económicos atrás de eso, por ejemplo, una sequía muy importante en México, y eso hizo que ya en noviembre y diciembre la inflación general rebotara un poco. Entonces nosotros creemos que ese componente no subyacente va a seguir subiendo todo este año y es lo que va a hacer que le va a poner presiones a la inflación. Además hay muchos riesgos ahí, pues todos hemos leído las noticias ahora del Mar Rojo y estas otras noticias que anticipan que pudiéramos tener otra vez choques de costos globales importantes en la inflación. Entonces, un riesgo al alza muy importante para ese componente. Ahora bien, una discusión muy importante para este año es lo que van a hacer los bancos centrales, que después de tener tasas de interés muy altas, en Latinoamérica algunos ya están bajando, pero probablemente en Norteamérica vamos a ver ahora disminuciones de tasas este año, ya hablaremos más de eso. Pero para eso es muy importante lo que le pase al componente subyacente, al componente que es menos volátil, y ese ha venido bajando, como Alejandrina describió muy bien, la parte de bienes ha venido cayendo bastante, pero la parte de servicios ha mostrado muy resistente y en realidad todavía está en 5.5% básicamente y no se ha movido de ahí, ¿no? De una quincena de repente baja un poco y otra quincena sube, pero no se mueve mucho de ahí. Y a mí ese componente me preocupa bastante, porque la verdad es que en México, como hablábamos desde la presentación de Ilan, ha habido bastante crecimiento, la brecha de producto es bastante positiva, el mercado laboral está bastante apretado, los salarios, el último número de salarios que tenemos están creciendo 9%, el salario mínimo creció 10%, las pensiones, ¿no? De adultos mayores, el programa del gobierno se aumentó 20%, ¿no? 25%. Entonces, yo creo que todavía hay muchas presiones para la inflación de servicios en los siguientes meses y eso creo que es un reto muy importante. Otros países de Latinoamérica han estado cortando tasas de interés porque sus brechas de producto ya son cero y tienen mucho menos presión en el mercado laboral. Entonces a mí esa parte me preocupa mucho. La otra cosa que me preocupa mucho es que no hay una sola expectativa de inflación ni del mercado, ni del consenso, ni de absolutamente nadie para ningún horizonte que esté en el objetivo de Banco de México. Ninguna está en 3, todas están arriba de 3. Eso es muy diferente a algunos otros países que tienen las expectativas de inflación ancladas. Por cierto, Jan Wolfram dijo que las expectativas de inflación están ancladas en Latinoamérica. Los promedios esconden muchas cosas, eso no es cierto para algunos de los países de Latinoamérica. Entonces, yo creo que ese es un contexto bien riesgoso para la inflación, porque los servicios todavía están muy altos, las expectativas de inflación no están en el objetivo y podemos tener choques nuevos
de costos que afectan la inflación hacia adelante. Entonces, en este contexto, lo que nosotros vemos es una inflación que se mantiene arriba del 4,5%, o sea, 4,7%, pero que además en 2025 probablemente también se mantenga arriba del 4%. Gracias. Es difícil añadir algo después de las dos ponencias muy buenas, pero nuestro pronóstico es también un poquito pesimista. Tenemos 4,3% para la inflación general 2024, pero quizá más importante es la inflación subyacente en 4,5%. La inflación no llegaría dentro de la banda de Banjico en nuestra estimación hasta la segunda mitad del 2025. Incluso 2025 cerraríamos en 3,9% en nuestra estimación, tanto general como subyacente. Entonces, más allá de hablar del corto plazo, que creo que está muy bien dicho, que la inflación fácil, la desinflación fácil ya se hizo, que es la de mercancías, la que viene ahora es la de servicios, que se ve muy difícil por las condiciones de demanda agregada. Déjenme quizá poner un poquito un contexto más largo sobre la inflación en México, y es que la verdad incómoda es que 2024 va a ser el quinto año que no llegamos a la meta de inflación. Y no solo eso, si vemos el promedio de 2001, que empezó el régimen de objetivos de inflación, el inflation targeting en México, al 2023, el promedio de la inflación general es 4,2 y el promedio de la inflación subyacente es 4,5, 4,6. Entonces, en pocas palabras, y como dice Larry Summers sobre la economía de Estados Unidos, que Estados Unidos quizás es una economía de inflación de 3%, la economía de México es una economía de inflación de 4%. Y yo creo que eso tiene implicaciones enormes de política monetaria. No sé, Miguel, si vas a preguntar expectativas de tasa en la siguiente ronda o aprovecho, pero todo el mundo tiene recorte de Banjico, lo tiene el consenso en marzo. Nosotros también, un recorte de 275 puntos base de Banjico este año para cerrar la tasa en 8,50. Pero entonces suena raro y muchos de ustedes ya se estarán preguntando cómo tienes algo de pesimismo en la inflación, en el consenso y recorte de tasas de Banjico. Y creo que la respuesta sencilla son dos partes. Una es que creemos que Banjico en la práctica y no en la retórica va a ser el target de la inflación histórica promedio en México, que es más cerca del 4 y no del 3,0, el target puntual, porque si ese fuera el caso, entonces no bajaríamos las tasas nunca, ¿no? Y nos mantendríamos 2024 con una tasa de 11,25 y quizás más hacia adelante. Entonces creemos que la tasa de interés en México está sumamente restrictiva. Eso no se está viendo todavía en actividad, como hemos platicado, pero se va a ver. Hay un rezago largo entre la tasa de interés y la actividad económica, quizá de 18 meses. Y nos parece que si no se hacen los recortes pronto para ajustar la tasa, mantenerla en terreno restrictivo, pero si no se hacen en marzo o en el segundo trimestre del año, está el riesgo que por la volatilidad de la elección, no tanto en México, sino en Estados Unidos, el FX, los temas geopolíticos, quizás se vaya a la ventana de oportunidad de empezar a ajustar la tasa y eso tendrá implicaciones para el crecimiento 2025-2026. Pues muchísimas gracias a los tres. Pues como pueden ver, hay algo de diferencia en el panel, lo cual pues, evidentemente lo hace más interesante. Voy a pasar como tercer grupo de temas pues, a la situación del sistema financiero y de variables financieras, ¿no? De nuevo como pronóstico, pero digamos, ahí voy a permitir que el Banco de México, de que Alejandrina decida o no si quiere decir algo. A mí cuando me preguntaban del pronóstico del tipo de cambio, yo estaba en Hacienda, pues lo que diga el mercado, ¿no? No es la chamba del Banco de México estar pronosticando tipo de cambio. Pero bueno, sí un poquito, pues sus pronósticos de tipo de cambio y de tasas de interés, ya un poco anticipaba Ernesto. Pero de manera más importante, lo que me interesaría en cuanto a discusión cualitativa es si un poco esta percepción de y un poco la posibilidad de que sí estamos en un entorno donde las tasas de interés, cuando menos nominales, son mucho más altas de lo que habíamos visto. Pues en los últimos años hay instituciones internacionales que han manifestado cierta inquietud. El BIS en particular ha hablado de pues, la salud de intermediarios financieros. El Fondo Monetario ha hablado de la situación fiscal y de deuda pública de distintos países emergentes. No se ha hablado necesariamente del caso de México, dado sus niveles relativamente moderados, sobre todo en términos relativos de deuda pública, pero sí cierto nerviosismo acerca pues, de ciertos países de posible importancia sistémica. Entonces, un poquito preguntarles qué tanto perciben en que puedan haber riesgos financieros
Durante este año, Ernesto ya anticipaba pues, el tema sobre todo de elecciones en Estados Unidos, que pueda ser un escenario relativamente desaseado. Entonces, un poquito qué esperan en cuanto a mercados financieros, qué riesgos ven, qué les preocupa, si un poco ven justificado o no estas inquietudes que manifiesta el BIS o que manifiesta el Fondo Monetario en cuanto a posibles problemas financieros, ¿no? Ahora le pediría que arrancara a Carlos, después Ernesto y finalmente Alejandrina. Gracias Miguel. Bueno, nuestro pronóstico de tipo de cambio para el cierre del año es 18.51234, 18.5, pero como dice Miguel, la parte cualitativa es la más importante y lo que nosotros creemos es que esta era del superpeso, como mucha gente le ha dicho, probablemente está llegando a su fin. Hoy es mal día para decirlo porque hoy se volvió a apreciar hace poquito con el número de inflación al productor en Estados Unidos, pero nosotros creemos que ya se está acabando. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Bueno, pues, ¿qué es lo que está atrás de este superpeso? Entonces, en primer lugar, nosotros creemos que el hecho de que la economía de Estados Unidos haya crecido tanto y que haya generado un superdólar, ¿no? Un dólar muy fuerte, en esta ocasión le benefició mucho a México. Estamos cada vez más relacionados con Estados Unidos en flujos comerciales, pero también en este ciclo en particular las remesas, ¿no? Las remesas subieron de aproximadamente 2 puntos del PIB de México a más de 4%. El último número, como todos lo sabemos, del periódico es 63 billones de dólares. Hablamos mucho del nearshoring, ¿no? Pero ¿cuánto fue la inversión extranjera directa en México el año pasado? Que fue un buen año, pues fueron como 35 billones de dólares, ¿no? ¿Cuánto fueron las remesas? 63 billones de dólares, es casi el doble, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante y eso creemos que ayudó mucho al peso. Una forma de ver eso, por ejemplo, estamos en el ITAM, llevamos economía internacional, ¿no? Entonces, una forma de ver eso es que si uno ve la cuenta corriente de México, tiene un déficit muy pequeño, y ese déficit muy pequeño no es porque no tengamos un déficit comercial, sino es porque tenemos la parte de remesas es muy grande y eso está cerrando esa cuenta corriente. Y eso, por ejemplo, hizo que muchas salidas de capital que hemos estado viendo en la cuenta financiera, con extranjeros dejando de comprar bonos, etcétera, en los últimos trimestres, no haya afectado tanto el tipo de cambio, porque los extranjeros, sobre todo, no perciben, o en general no se percibe una necesidad de México de dólares, porque la cuenta corriente está bastante cerrada. Entonces, yo creo que todos estos dólares que llegaron o que han llegado a México, en buena medida porque Estados Unidos está creciendo y otra vez son remesas, es una de las cosas atrás del superpeso. La otra cosa es, pues tenemos una tasa de interés gigantesca, ¿no? Como ya Ernesto mencionaba, como Alejandrina ha dicho. Si uno ve todos los países con grado de inversión, México tiene grado de inversión, México tiene por mucho la tasa de interés real más alta de todos esos países. El spread entre el Banco de México y la Reserva Federal, por ejemplo, es bastante grande en términos nominales, en términos reales, históricamente. Entonces, todo esto es algo que sin duda le da cierta protección al peso también. Y finalmente, la narrativa del nearshoring me parece que también ha sido algo que ha ayudado bastante, ¿no? Para muchos inversionistas extranjeros no es difícil irse largo en una moneda en donde hay una narrativa de que va a llegar más dólares, de que va a crecer, hay inversión. Como el nearshoring tiene una tasa de interés real bastante alta para su grado de inversión y además no tiene un déficit de dólares. Ahora bien, hacia adelante, como creemos que Estados Unidos se va a desacelerar, es posible que algunos de esos dólares que lleguen a México también se desaceleren. Además, creemos que el peso está ya bastante caro. O sea, uno ve el tipo de cambio real, por ejemplo, y está ya un poco arriba del nivel de largo plazo. Así es que es posible que lleguen menos dólares. El último número de remesas, el de noviembre, ya mostró una desaceleración importante. En la pandemia las remesas llegaron a crecer 30% año con año en dólares. En noviembre ya crecieron solo 1.9%, algo así. Entonces, ahí hay un componente importante. El otro componente es lo que mencionaba Ernesto. Es posible que Banco de México ya recorte tasas de interés, igual que Ernesto, igual que la mayoría de los analistas. Tenemos marzo recortando. ¿Por qué marzo recortando si la inflación no parece llegar al 3% en ningún momento pronto? Pues en mi respuesta, Ernesto, Alejandrina, es porque Banco de México dice que va a recortar. Entonces me preguntan, ¿por qué dices que marzo? Pues porque ellos dicen que van a recortar en marzo. ¿Deberían recortar en marzo? No creo, pero bueno, ¿no? Entonces,
Entonces hay un componente muy importante de pues, hazle caso a lo que dicen las autoridades, ¿no? No te pelees con ellas. Entonces nosotros tenemos un recorte que empieza muy gradual, empiezan recortando 25 puntos en marzo, después 25 en junio, quizá 25 después en septiembre. En algún momento nosotros, recuerden que les había platicado que creemos que la economía se va a desacelerar bastante, un poquito esta cruda electoral que platicábamos, y me parece que eso daría la pauta para que Banco de México recortara de una forma más acelerada, un poco parecido a lo que decía Ernesto. Entonces, esas tasas de interés menores posiblemente también van a hacer que el peso se deprecie, ¿no? Y luego está toda la volatilidad que viene de las elecciones, ¿no? Tenemos elecciones aquí, tenemos elecciones en Estados Unidos, es muy probable que haya bastante headline risk, es decir, bastantes comentarios que puedan generar volatilidad en la moneda. Entonces vemos un año de mucha volatilidad en el peso, pero ciertamente creemos que a lo mejor ya no es momento que los extranjeros estén comprando pesos, sino más bien a lo mejor empiezan a irse cortos la moneda mexicana. Gracias. Primero, empezando con riesgos internacionales, sin duda estamos en un tiempo, como se ha platicado, con enorme incertidumbre geopolítica. Eso está ahí, es difícil para el mercado de cuantificar y de pricear. También el profundo avance tecnológico y el tema de que entre más tiempo se mantenga muy elevada la tasa de interés en Estados Unidos, por ejemplo, si no hay aterrizaje de la economía de Estados Unidos, entonces algo se rompa en algún lugar del sistema financiero. Como sabemos, nunca sabes dónde va a ser. Donde fue la vez pasada en los bancos regionales ya no va a ser, porque ya estamos viendo qué está pasando con ellos, pero hay una pared de refinanciamiento enorme en 2025 con los corporativos en Estados Unidos, que si las tasas de interés se mantienen muy altas para entonces va a empezar a haber mucho más estrés en la parte de financiamiento corporativo y financiero. Pasando a México, y perdón, no dije los pronósticos y siempre se me olvidan. Pronóstico de tasa, ya lo había dicho, tasa terminal este año por parte de Banxico de 8.50, el próximo año 6.50. Tenemos un poquito más de recortes nosotros que el consenso, pero ya explicamos creo que muy bien por qué. Más bien me gustaría utilizar 2 minutos para hablar de un riesgo que me parece importante para la economía mexicana, que es el tema fiscal. Sí. Tipo de cambio, perdón. Ahí sí estaba esperando que no se dieran cuenta. Obviamente muy difícil de pronosticar, como ya lo dijo Carlos. Nosotros tenemos 19, un poquito con la misma lógica, un poquito de depreciación asociada al menor diferencial de tasas de México a Estados Unidos y a las elecciones aquí y allá. Ahora sí, el tema fiscal. El mercado tiene una narrativa de que la administración actual ha sido austera fiscalmente. Y los inversionistas externos hicieron esa definición en los primeros años del gobierno y no la han cambiado. Y a nosotros nos parece que el presupuesto 2024 es un punto de inflexión, que la narrativa de austeridad se acabó. A diferencia de los analistas que sí le creemos a Banxico, como dijo Carlos, que nos está diciendo que va a haber recortes en marzo, le creemos un poquito menos a Hacienda de que el déficit va a bajar en 2025. Entonces, si ves los criterios generales de política económica, tienes una consolidación fiscal enorme entre 2024 y 2025. El déficit este año, el más grande, los requerimientos financieros del sector público van a ser, se estiman 5.4% del PIB. Es enorme, eso no es austeridad. Y viendo las líneas en el presupuesto que crecen, que hay temas no discrecionales como pensiones, como costo financiero, eso no se va a poder reducir. Pero las líneas discrecionales que crecen, sobre todo los programas sociales y el apoyo explícito a Pemex, no se van a poder reducir, y menos en un primer año de una administración. Entonces es un riesgo más de mediano plazo. México empieza con muy buenas condiciones iniciales, con una muy buena razón de deuda PIB, 50% del PIB. Se compara muy bien con economías emergentes y avanzadas. Entonces no va a ser un tema de preocupación del mercado en los próximos par de años, pero sí va a ser un tema para la próxima administración. Y ahí el tema más importante es Pemex, como ya lo hemos platicado en estos paneles en otros años. Sigue sin una solución, sigue perdiendo dinero. Y si simplemente extrapolamos esa situación de Pemex hacia adelante, México eventualmente pierde el grado de inversión. Entonces yo sí creo que se necesita una reforma fiscal con la siguiente administración, pero no la reforma fiscal que muchos están pensando que es IVA, renta, impuestos, etcétera. La reforma fiscal que se necesita es arreglar Pemex y que deje de perder dinero y deje de presionar las finanzas públicas federales.
Gracias. A lo mejor haría Miguel la recomendación para próxima ocasión preguntar no nada más por el pronóstico de tasas, sino por cuál creen que debería ser la tasa, un poco a ponerlos en los zapatos de a ver cuáles son las dificultades de a tomar en cuenta todas las variables y demás, ¿no? Ahora tenemos otra ronda. Esto porque la discusión de las tasas y cuáles son las implicaciones en la economía siempre es muy complicada. Tú estás haciendo la pregunta un poco de qué pasa cuando tenemos tasas altas y qué cosas empiezan a ponerse en estrés, ¿no? Son los mercados financieros, es la deuda pública, es la actividad económica. Todas esas cosas se tienen que tomar en consideración. Pero desde el punto del Banco de México o desde el punto de los bancos centrales en general, algo que no se pierde de vista son los costos de la inflación. La inflación merma el poder adquisitivo de los hogares, hace difícil la inversión para las empresas y por eso es que pues, los bancos centrales tienen este mandato de inflación, de mantener la inflación baja y estable y por eso es que el instrumento que tenemos para controlar esta inflación, que tienen los bancos centrales para controlar la inflación, es precisamente la tasa. Y en este episodio pues vimos las tasas de interés incrementarse precisamente por el compromiso que tienen los bancos centrales para evitar estos costos que tiene la inflación. Yo creo que en particular nuestro Banco Central, el Banco Central de México, fue muy explícito sobre el compromiso que tenía de evitar un desanclaje de las expectativas de inflación, de mantener, de controlar este episodio inflacionario que vino de un choque exógeno que fue sumamente dramático y que yo ahora pues he descrito esta disminución que ya estamos viendo. Y los invitaría hacia finales del mes cuando publiquemos nuestro programa monetario a que lo revisen y es un poco este refrendo de pues, la Junta de Gobierno, el mandato y pues siguiendo lo que nuestra Constitución de hecho dice. Pero después, y la otra reflexión es entonces es cómo los países podemos mitigar los riesgos que las tasas altas que se requieren para combatir la inflación no vayan a ocasionar pues, otras consecuencias adversas. Esta preocupación yo creo que es muy natural dada la historia que tenemos en México y en otros países de cómo pues en otros episodios de incrementos de tasas de referencia internacionales hubo fugas de capital, salidas de capital muy importantes poniendo pues mucha presión en nuestras economías. Pero afortunadamente este episodio nos encuentra a varios de los países emergentes mucho mejor parados, con un marco macroeconómico mucho más sólido que nos ha permitido hacer frente a este episodio complejo. Por ejemplo, pues hemos tenido un sistema bancario, un sistema financiero bien capitalizado. Tú hablabas del susto que nos dieron los bancos y no vimos ningún inicio, ninguna información que nos apuntara a contagio, ¿no? Precisamente pues porque nuestro sistema bancario está bien capitalizado, con reglas estrictas de regulación y demás. Ya hablaba yo de un banco central comprometido con su mandato y tenemos también, pondría en esta lista, que tiene otros elementos, pero el tipo de cambio flexible. O sea, precisamente la flexibilidad del tipo de cambio nos ha ayudado mucho en este episodio y en otros a poder acomodar estos choques y que la economía pues, siga funcionando de manera muy ordenada. Ahora, pues el mantenimiento del marco macro es una tarea del día a día, así es que pues todas las autoridades correspondientes pues seguiremos trabajando en esa dirección. Pues muchas gracias. Ya por último voy a pasar al tema de crecimiento a largo plazo. Digamos, platicamos ya bastante la coyuntura, la parte de crecimiento a corto plazo, la parte de inflación, la parte de volatilidad financiera. Finalmente me gustaría cerrar el panel pues un poco con reflexiones de crecimiento a largo plazo, ¿no? Aquí no necesariamente les voy a pedir pronósticos porque digamos, pues esos seguro van a estar mal, digamos lo que digamos, pero sí sobre todo una reflexión. Y en ese sentido, digamos, yo empezaría difiriendo, ojalá y tenga razón el presidente del BID y Langolfan en el sentido de que estamos en un punto de inflexión y a lo mejor Latinoamérica va a pasar a de repente crecer a tasas más altas que las históricas. Digamos, viendo los datos de México, si bien es cierto lo que mencionaba el presidente Golfan en términos de que fue una sorpresa muy positiva
el crecimiento en 2023 y yo creo que, pues, que hay que celebrarlo. Como ya mencionaban algunos de los panelistas justamente en su primera intervención, pues en parte ese crecimiento elevado se debe a que la caída de la actividad en el contexto de la pandemia fue muy grande y la recuperación fue relativamente lenta. Entonces, en parte, pues estos resultados de crecimiento que parecería más alto que el histórico, pues en parte es porque estamos regresando a la tendencia que había previo a la pandemia, donde de hecho si viéramos la tendencia del todo, digamos, si bien ya hemos recuperado el nivel del PIB previo a la pandemia, pues no hemos regresado a la tendencia que tenía el PIB previo a la pandemia. Y si vemos pues, el desempeño económico, digamos, durante los últimos 6 años, usando los pronósticos de Hacienda para 2024, pues el PIB per cápita, de hecho, ha caído. Entonces, en ese sentido, sí, claramente, ojalá tenga razón el presidente Goldfein, pero en realidad, pues una parte muy importante del crecimiento reciente, bueno, se debe a recuperación, que ha sido una recuperación que se ha quedado un poco corta con respecto a la tendencia que teníamos. Entonces, claramente seguimos teniendo un reto muy importante, crecimiento a largo plazo. En ese sentido, ¿qué es lo que ven ustedes como motores de crecimiento de México hacia adelante? ¿Qué están esperando? Se ha hablado mucho, como mencionaba Ilan, pues estos temas geopolíticos, llevando al tema pues, del nearshoring en México, esta posible oportunidad de inversión extranjera directa, llevando a mucha más actividad económica. Si bien un poco parecería que todavía no lo hemos visto, pero claramente parecería haber una oportunidad importante. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué reformas un poco creen que hay que hacer? Recomendaciones pues a quien sea que gane las elecciones, ¿no? Entonces un poquito ya con un énfasis más en el crecimiento de largo plazo. Regresaríamos a empezar por Ernesto, ya dimos la vuelta completa, entonces empezaríamos por Ernesto, después Alejandrina y cerramos con Carlos. Gracias, Miguel. Sobre el crecimiento de mediano plazo en México, déjenme hablar rápidamente de un tema estructural y un tema cíclico más para los siguientes años. El tema estructural, creo que México se debate entre dos distintas fuerzas, una muy positiva y una menos positiva. La muy positiva es que el determinante del crecimiento del mediano plazo en México es sin duda Estados Unidos. México está conectado no solamente en el canal comercial, financiero, social, personal, familiar con Estados Unidos, y eso va a determinar en buena parte el mediano plazo en México, y esa es una buena noticia porque ha sido obviamente una economía muy resiliente, muy flexible, y tenemos el tratado renegociado de libre comercio. En la parte menos positiva, México está sobrediagnosticado, como todos sabemos y lo hemos platicado antes, con muy baja productividad, y esa sigue siendo la misma discusión. Y no solamente no hemos avanzado con reformas que sigan incrementando la productividad en general en nuestro país, porque obviamente hay sectores y regiones muy productivos, los orientados al comercio exterior, pero sigue siendo un reto que hemos hablado mucho. En la parte más coyuntural, cíclica para la siguiente administración, yo diría que sí hay un tema que me parece interesante, y es que, como hemos dicho antes, yo resumo la economía de México con AMLO en 4 palabras, que es una macro apretada y una micro mala, ¿no? El tight macro y bad micro. La política macro ha estado sumamente restrictiva en esta administración, por lo menos los primeros 5 años, una política de hiperausteridad fiscal y una política monetaria muy restrictiva. Y la parte micro, pues evidentemente muy mala, con un gran deterioro institucional y de confianza. Y si ustedes juntan una macro apretada con una micro mala, lo que tienen es muy bajo crecimiento económico, y es lo que dijo Miguel, que el crecimiento del PIB per cápita en esta administración es de hecho negativo, y esa es una tragedia de crecimiento y una tragedia social. Ahora, ¿qué podemos esperar para la siguiente administración? Probablemente una macro menos apretada y ojalá una micro un poquito mejor. Y eso es bueno para el crecimiento en el corto plazo. Obviamente hay mucha incertidumbre de las políticas que haría la siguiente administración, sea la que fuere, pero si fuera la administración de Xóchitl, obviamente habría un choque positivo en la confianza, pero creo que Claudia Sheinbaum también podría lograrlo simplemente con un anuncio en 2 vertientes, y no tiene que tener el plan ni las leyes redactadas, pero con que en el discurso de victoria diga que México va a hacer algo respecto al nearshoring, por ejemplo, un par de proyectos de infraestructura para destrabar algunos cuellos de botella, y diga que va a poner a Pemex en una trayectoria financiera sostenible,
y eso no choca con la ideología de la 4T, México tendría un choque de confianza enorme, positivo este año, y creo que los activos mexicanos tendrían un rally muy importante. Ya después vemos el 2025, ya después vemos la implementación, pero estoy optimista de que independientemente del resultado de esta elección, a México le puede ir muy bien en el corto y en el mediano plazo. Gracias. Pues nuevamente para la reflexión del crecimiento de largo plazo, los retos de largo plazo, para mí también es útil también ponerlo en referencia a dónde estamos después de la pandemia. Siendo la pandemia pues un momento muy dramático, como lo he tratado de recordar, y para mí ha sido útil ponerlo como en tres dimensiones de reflexión, y en cada una tenemos factores de retos y factores de oportunidades. Un poco además regresando a cómo lo ponía el rector en su discurso de manera muy elocuente, ¿no? Estamos en el mejor de los tiempos y estamos en el peor de los tiempos. Creo que estas tres dimensiones también nos recuerdan esta dicotomía. Empezaría por decir, pues, cuáles son aquellos cambios estructurales que podrían derivarse de la pandemia. Esa sería la primera dimensión, en donde pues, podríamos haber tenido pues, afectaciones más permanentes, ¿no? Aquí una preocupación que yo tengo es cuáles son las implicaciones sobre la formación de capital humano en nuestro país. Pero en cambio, a lo mejor la pandemia nos trae la digitalización, la adopción de mayores tecnologías, y eso puede ser una oportunidad muy grande para la productividad, para la mayor participación laboral, y pues cuántas dimensiones podemos imaginarnos ahí. El segundo grupo es qué cosas ocurrieron a la par de la pandemia, que también pueden implicar retos. Ahí para mí una muy evidente son los conflictos geopolíticos que estamos viendo, algunos que se exacerbaron, otros que surgieron, y pues que van a significar retos para la economía mundial, pero pues que en el otro lado, pues para México pueden implicar esta oportunidad de la relocalización. Yo decía, pues a lo mejor vamos a poder ver hacia adelante más evidente este fenómeno a favor de nuestro país, que siempre pues habrá que aprovechar la oportunidad pues con lo que se requiere para ello. Y un tercer grupo es pues aquellos retos que ya teníamos de antes, ¿eh? Y que pues a veces a lo mejor pues la emergencia sanitaria nos hizo pues concentrarnos en cómo resolver eso que era tan importante en el momento, pero que ahora pues debemos retomar esos retos para poderlos solventar, y ahí es donde tenemos algunos como pues el reto del funcionamiento microeconómico de nuestra economía, pues que ya venía de muchos años, el reto del cambio climático que también pues venía de antes y nada más pues ahora se ha vuelto cada vez más importante, y la transición energética que ya se mencionaba también, la pérdida de biodiversidad, pero bueno, pues se han hecho avances, oportunidades para poder ir resolviendo todos estos pues, elementos que ya teníamos desde antes de la pandemia. Recapitulando que efectivamente el reto de incrementar la productividad es crucial para nuestro país, que viene de muchos años, y que ahora pues tenemos ventanas de oportunidad para ir atendiendo desafíos tanto viejos como nuevos. Yo quiero empezar nada más con un comentario de la ronda anterior. Ernesto lo mencionó también y no contesté esa parte de tu pregunta. Originalmente, algunos de los retos, y me quiero concentrar en la parte fiscal. En México estamos teniendo el mayor déficit fiscal en 30 años, en este año, cuando estamos con una brecha de producto muy positiva. Entonces es una política fiscal bastante procíclica, con tasas de intereses que son las más altas, sobre todo en la tasa real, en muchos años. Entonces exactamente al revés de lo que aprendemos que hay que hacer, ¿no? Eso genera hacia adelante un riesgo importante, porque si las tasas de interés, contrario un poco a nuestras expectativas, se quedan altas por más tiempo. Por ejemplo, si Estados Unidos, en lugar de este aterrizaje suave, sigue creciendo a tasas altas de una forma que la Reserva Federal no pueda bajar las tasas de interés como el mercado espera, esas tasas de interés más altas por más tiempo pueden tener un impacto negativo importante en países que estén abriendo la parte fiscal como es México, sobre todo cuando lo hace de una forma tan amplia. Efectivamente, en los pronósticos de Hacienda que tiene que presentar por ley cuando presente el presupuesto, para 2025 traen un recorte del gasto de gobierno de 3 puntos del PIB,
Para ponerlo en contexto, eso es lo que está haciendo Milei en Argentina, o lo que pretende hacer Milei en Argentina. Entonces, digamos, si se da eso, pues es muy difícil que México creciera. Si eso no se da, entonces efectivamente las agencias calificadoras podrían empezar otra vez a cuestionar un poco o bastante la calificación de México. Respecto al crecimiento de mediano plazo, claramente el reto es que el PIB per cápita de México es muy, muy bajo. Me da un tremendo gusto estar en el ITAM y me da gusto que no era yo el único, que cuando veía la presentación de Jan Goldfein, me daba yo la vuelta en mi asiento y decía algo le falta, y muchas cosas. Una de ellas es, ¿y el PIB per cápita? O sea, está bien que haya 2 o 3 años en que crecimos arriba de 3%, pero un año caímos casi 9%. La pandemia afectó a todos los países, pero solo en algunos países el PIB per cápita después de la pandemia va a acabar siendo negativo, y uno de esos países es México. Entonces, claramente tenemos que hacer algo de mediano plazo para aumentar eso. Para acabar en una nota un poco más positiva, pues la oportunidad está ahí y es nearshoring. Aparentemente hay mucho apetito, tanto en republicanos como en demócratas en Estados Unidos, por hacer que este cambio de las cadenas de valor de Asia hacia Norteamérica continúe. Y ese es algo que, pues con un estilo, los republicanos poniendo tarifas, con un estilo diferente, los demócratas dando subsidios, pero con una política industrial en el mismo sentido, pues puede afectar positivamente a México. México, yo creo, Miguel, que sí ha estado aprovechando un poquito ya esa oportunidad. Dos piezas de evidencia es: uno, hemos estado ganando participación en las importaciones de Estados Unidos, y eso siempre es importante. Dos, un poco lo mencionaba mucho, lo mencionó Alejandrina, lo mencionó Ernesto, la inversión doméstica, no la extranjera directa, pero sí la doméstica está creciendo bastante, y mucho de eso es nearshoring, porque es en construcción no residencial en el norte y en el Bajío, y es en maquinaria y equipo también en el norte y el Bajío, solo que mucho de esa inversión todavía parece ser local, ¿no? Más que extranjera, pero yo creo que sí está relacionada con nearshoring. Entonces estas dos cosas pues dicen que ya ha habido algo de eso. Obviamente, para aprovechar más, ahora, este año yo creo que el peso está demasiado fuerte para que haya mucho más inversión extranjera aprovechando este nearshoring, y además es año electoral en Estados Unidos y en México, en muchos otros países también, pero eso puede hacer que se retrasen un poco esas inversiones este año, se pongan en pausa. Pero si en 2025, como muchos esperamos, hay una moneda más débil, y pues ya sin esa incertidumbre electoral, podría haber un proceso mayor de inversión. Claro que para eso es necesario pues que se cumplan algunas otras cosas, una de ellas, sin duda, pues una mayor coordinación entre los esfuerzos de inversión pública y de inversión privada, pues para aprovechar de una mejor manera esta oportunidad. Bueno, pues quiero agradecerle muchísimo a los tres, de verdad, pues un enorme gusto que estén aquí con nosotros y que nos hayan compartido pues una serie de reflexiones muy, muy profundas. Gracias.